tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Hablar acerca del tema que se titula Identificando la rebelión. Ese es el tema del cual estaré tratando el día de hoy. Identificando la rebelión. El domingo pasado hablé acerca de la rebeldía, pero el día de hoy voy a hablar acerca de la necesidad de identificar la rebelión. Y cuando hablo de identificar, me estoy refiriendo a todas aquellas verdades que expresa la palabra de Dios y que nos indican cuando alguien está incurriendo en el pecado de rebeldía. La rebelión o la rebeldía se ha convertido en uno de los pecados que más afecta al pueblo de Dios. La persona rebelde tiene la característica de que hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios, ni la voluntad de sus autoridades. Y el mensaje del reino confronta la rebelión. Por eso dijo Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir que el mensaje del reino, el mensaje del evangelio, promueve quebrantamiento en nosotros. ¿Qué significa quebrantamiento? Renuncia a todas aquellas cosas que están impidiendo que la voluntad de Dios y que el fluir de Dios se implante en nuestras vidas. Dios desea en este tiempo sembrar en el pueblo de Dios una cultura de fidelidad. Porque la fidelidad es lo que impedirá que usted incurra en el pecado de rebelión. Por eso el apóstol Pablo claramente expresa y dice que es necesario que los que administran sean hallados fieles. Dios no está buscando necesariamente excelentes predicadores. Dios no está buscando necesariamente personas que manejen correctamente los principios de la interpretación bíblica. Por supuesto que los está buscando porque Dios es un Dios de excelencia, pero Dios está buscando que se levanten hombres y mujeres fieles, fieles a su congregación, fieles a Dios, fieles a su matrimonio, fieles a su familia, fieles a sus autoridades. Por ello, este tema no solo te ayudará a distinguir cuando alguien está incurriendo en rebeldía, sino también te ayudará a distinguir la rebeldía en tu propia vida. Por ello, abre tu corazón, abre tu mente, sensibiliza tu espíritu, porque hoy vas a recibir principios de la palabra de Dios. Un rebelde no se hace rebelde de la noche a la mañana, debe pasar por un proceso. La rebelión no se concreta de un día para otro, tiene un tiempo en desarrollarse. Y cuando todos aquellos elementos que se conjugan en la mente y en la personalidad de alguien se establecen, es cuando se concreta la rebelión. Y Dios desea hoy que en el ministerio Vino Nuevo se levanten hombres y mujeres con un espíritu de obediencia, con un espíritu de quebrantamiento, con un espíritu de hacer la voluntad de Dios. Si tenemos que perder algo por un tiempo, lo vamos a perder a causa de agradar a Dios, pero más adelante se nos va a devolver multiplicado, porque estamos haciendo las cosas a la manera de Dios.
Por lo tanto, hoy voy a hablar acerca de algunas características que se manifiestan en una persona que está comenzando a desarrollar un espíritu de rebelión. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que hoy se cumple lo que Dios le mostró al profeta Isaías cuando le expresó que así como cae lluvia del cielo y llega a la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Antes bien no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual ha sido enviado. Yo profetizo hoy que el orden de Dios se instaura en esta casa. Yo profetizo hoy que el orden de Dios se instaura en tu matrimonio. Yo profetizo hoy que el orden de Dios se instaura en tu vida y hoy las cosas comienzan a caminar diferente porque tu vida entra en el diseño de Dios. Por lo tanto, la primera característica de una persona que está desarrollando un carácter de rebelión es la conducta independiente o el espíritu independiente. Cuando una persona se torna independiente, ha dado el primer paso para incurrir en rebelión. Las escrituras no hablan de un personaje llamado Joab, que era el brazo derecho del rey David, la nación más poderosa del mundo para aquel entonces. Y este hombre desarrolló una serie de acciones independientes que en un momento dado se concretaron en rebelión abierta en contra del rey David y en contra de la orden que él había establecido de que su hijo Salomón debía heredar su trono. Joab era un hombre con potencial, era inteligente, era cumplidor, predicaba muy bien, cantaba muy bien, pero tenía un problema. Había en él un espíritu independiente. Y el espíritu independiente se constituye en el primer paso para caer en la rebelión. Lo primero que aconteció con este hombre fue que Abner, un general de Israel para aquel entonces que tuvo muchos conflictos con David, se abrió una puerta para ellos de hacer la paz. Y Joab le dio órdenes, y David le dio órdenes a Joab de que no le hicieran daño a Abner. ¿Y qué aconteció? Que David levantó un banquete para hacer la paz con un antiguo enemigo. Y David le dijo a Joab: no vayas a herir a Abner, porque ya él ha hecho la paz conmigo. Y Joab hizo todo lo contrario porque tenía un espíritu independiente. ¿Qué dice el texto bíblico al respecto? Vino pues Abner a David, y David hizo un banquete a Abner, y él se fue en paz. Y dice otro texto: y envió Joab mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver. Joab lo llevó aparte y lo hirió. Ya David había decidido que no iban a matar a este hombre porque había hecho la paz con Israel. Mas sin embargo, Joab hizo algo totalmente diferente a lo que le ordenó David. Mató a Abner. Esta actitud independiente pudo haber llevado a toda una nación a una guerra de gran escala, porque una parte de la nación de Israel sentía admiración por Abner. Este hombre Joab, por no obedecer las órdenes que le había trazado David, pudo haber llevado toda una nación a la guerra. El segundo episodio que la Escritura menciona de este hombre que tenía un espíritu independiente fue cuando David se tuvo que enfrentar a la inédita situación de tener que pelear contra su propio hijo, quien se le levantó para darle un golpe de estado, para sacarlo del trono. Y David le dijo: yo necesito que tú cuides, protejas y trates bien a mi hijo por amor a mí.
Porque David dijo a sí mismo: este muchacho, por causa de ser mi hijo, yo no lo voy a matar. Yo lo voy a encarcelar, pero no lo voy a matar, le voy a perdonar la vida porque es mi hijo. Y Joab hizo todo lo contrario a lo que ordenó David, porque tenía un espíritu independiente. Veamos lo que dice el texto. Y el rey mandó a Joab: tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Absalón, el hijo de David, levantó una rebelión de gran escala en contra de él, hasta el punto de que de las 12 tribus que conformaban Israel, 10 lo estaban apoyando a él. Y solamente 2 eran leales a David: la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. A pesar de ello, David quería salvar a su hijo y le dijo a Joab, que era su brazo derecho: óyeme bien, Joab, ni se te ocurra matar a mi hijo Absalón. ¿Y qué hizo Joab? Todo lo contrario. Y tomando Joab 3 dados en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. Y no solo esto, cuando una persona tiene un espíritu independiente, quiere que todos los que están a su alrededor también se volquen a desarrollar este espíritu independiente. Dice la Escritura claramente: aunque me pesaras 1000 siclos de plata. Esto fue cuando Joab le ofreció a alguien matar a Absalón. Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó diciendo: mira, que ninguno toque al joven Absalón. ¿Y qué dijo Joab? Bueno, si estos no lo quieren hacer, entonces lo voy a hacer yo. Espíritu independiente. Hay personas dentro del pueblo de Dios que organizan vigilias fuera de las autoridades de la congregación. Hay personas que están dentro del pueblo de Dios, que dentro de la congregación hay un sistema celular y ellos crean células paralelas, no dentro del sistema de la congregación. Eso se llama espíritu independiente, y el espíritu independiente tarde o temprano te va a llevar a la rebelión abierta. Oye bien, muchas personas piensan: yo no me voy a sujetar porque si lo hago entonces voy a perder. No es que vas a perder, sino que cuando tú te sujetas en el mundo espiritual, tú añades Tú estableces un surco, un camino, que cuando viene el tiempo de tu exaltación será muchísimo más de lo que habías aspirado. Pero hoy Dios desea romper de tu vida el espíritu independiente. Dios quiere que a partir de hoy tú comiences a caminar conforme a su voluntad, conforme a su propósito y conforme a lo que Dios diseñó para ti. Mucho pueblo de Dios camina con un espíritu independiente. Una persona con un espíritu independiente es tan terrible que es incluso hasta capaz de cambiarle el nombre a la congregación. Y esto fue lo que pasó con Joab. Cuando David estaba desarrollando la guerra, Joab le dijo: vente para acá porque yo no voy a hacer todo el trabajo. Y si hago el trabajo yo solo, entonces a la ciudad le voy a poner mi propio nombre. Le quiso cambiar el nombre al ministerio. Dice la Escritura: ahora pues, reúne al resto del pueblo y acampa contra la ciudad y tómala. Es decir, Joab tratando de darle órdenes a David. Miren la pasaera de una persona que tiene un espíritu independiente. No sea que tome yo la ciudad y se la llame por mi nombre. Le quiso cambiar el nombre al ministerio. Porque una persona con espíritu independiente actúa así. No le gusta sujetarse, no le gusta estar en obediencia. Si los líderes lo llaman y lo corrigen y lo exhortan, se molestan y se quieren ir de la congregación porque tienen un espíritu independiente. Pero ese espíritu independiente y de rebelión en Vino Nuevo no se va a concretar. Porque los hijos espirituales de Vino Nuevo se van a levantar como hombres y mujeres de obediencia a Dios y a sus autoridades. Hoy Dios desea romper el espíritu independiente porque tarde o temprano
te puede llevar a la rebelión abierta. Una persona con espíritu independiente ayuda a la oposición al hombre de Dios. Una persona con espíritu independiente se mueve de esta manera. ¿Y por qué es necesario dar esta palabra en el Ministerio Vino Nuevo? Porque el Ministerio Vino Nuevo va a crecer muchísimo. Dios me ha mostrado cosas impresionantes para este lugar. Y va a llegar aquí a este lugar gente de todo tipo. Y estos discípulos que están ahorita, que son el ejército que en el futuro van a pastorear juntamente conmigo a las multitudes, necesitamos tener nuestro corazón sano del espíritu de rebelión, del espíritu independiente, y necesitamos tener también la unción para ministrar a otros que van a venir a este lugar, que tengan un espíritu de rebelión. Y hay un momento en que este personaje llamado Joab comienza a trabajar a favor de la oposición a David. Dice: entonces Adonías, un hijo de David que no estaba de acuerdo de que su hermano Salomón lo sustituyera en el trono de Israel, entonces Adonías se rebeló diciendo: yo reinaré en contra de lo que su padre había establecido. Y se había puesto de acuerdo con Joab. Una persona con espíritu independiente apoya a la oposición. Una persona con espíritu independiente, cuando ve que algún foco de oposición en contra del hombre de Dios se levanta, ellos se plegan a apoyarlo. Entonces Adonías se rebeló diciendo: yo reinaré, y se había puesto de acuerdo con Joab, los cuales ayudaron a Adonías. ¿Ayudaron a Adonías a qué? A que Salomón, el escogido de Dios, no fuese rey sobre Israel. Si tú tienes un espíritu independiente, tú tienes que romper eso hoy. Si Dios te ha traído a este lugar, es porque Dios quiere que tú rompas con eso hoy. Los peores desastres que se dan dentro del pueblo de Dios comienzan cuando se desarrolla un espíritu independiente. Hay personas que se levantan en contra de sus autoridades espirituales desarrollando estrategias que van en contra de lo que Dios ha establecido para el hombre o la mujer de Dios de una casa apostólica. Y eso se llama espíritu independiente. Eso se llama espíritu independiente. He visto muchísimas cosas acontecer dentro del pueblo de Dios por caminar bajo un espíritu independiente. Organizan ayunos paralelos, vigilias paralelas, actividades paralelas, eventos evangelísticos paralelos, y después le llegan al pastor y le dicen: pastor, mire, allá había unas ovejas de su congregación haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, y el pastor no sabe absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque tienen el espíritu de Joab, tienen un espíritu independiente. Pero Dios no quiere que tú tengas un espíritu independiente. Dios quiere que tú tengas el espíritu de este hombre que en obediencia pudo decir: así tú me des 20,000 ciclos de plata, yo no voy a desobedecer a lo que el rey ha establecido, porque la orden del rey es también la orden de Dios. Si yo obedezco al rey, también voy a obedecer a Dios. Y esa es la convicción que Dios quiere crear dentro del pueblo de Dios. Hay que romper con el espíritu de independencia, hay que romper con el espíritu de rebelión, hay que entrar en el orden de Dios, hay que entrar en el diseño de Dios, hay que entrar en la línea de Dios. Por lo tanto, hoy tú debes internalizar esta palabra en tu espíritu y romper con el espíritu independiente, porque tarde o temprano este espíritu independiente te puede llevar a la rebelión. Y eso es muy peligroso. El segundo elemento que se conjuga en una persona que se puede revelar es la falta de perdón o el resentimiento. Absalón, quien se levantó en contra de su padre David, tenía un problema de rencor, de falta de perdón y de resentimiento.
Tan fuerte fue esta situación en la vida de este joven que se levantó en contra de su propio padre y literalmente le quitó el trono. De las 12 tribus que tenía Israel, 10 se plegaron a favor de su manifiesto rebelde y solo 2 apoyaron a David, al ungido de Dios. Y algo inédito ocurrió en Israel. ¿Por qué Absalón se levantó en contra de su padre? Porque en él había una conducta de rencor y de resentimiento. Primero, porque Amnón, su hermano, medio hermano de él, violó a su hermana y hermana también de él. Y en segundo lugar, porque su padre David no tomó las previsiones que tenía que llevar a cabo. Porque la ley de Moisés establecía de que si un hijo abusaba sexualmente en contra de su propia hermana, veía su desnudez, inmediatamente tenía que ser asesinado, tenía que ser condenado a muerte. Eran las leyes de aquel entonces. La falta de autoridad de David y el resentimiento que se levantó en Absalón por causa de lo que su hermano le hizo a su hermana hasta el punto de que lo mandó a matar, provocó una rebelión abierta de Absalón en contra de David. Cuando yo veo personas que están cerradas a perdonar, inmediatamente yo me pongo pilas. ¿Por qué razón? Porque una persona que actúa de esa manera es un candidato ideal y perfecto a rebelarse. Una persona orgullosa que tú te le acercas y le pide perdón y no te quiere perdonar, y lo ofenden los otros y le pide perdón y no quiere perdonar y está cerrado al perdón y se ausenta de la congregación por la falta de perdón, tarde o temprano esta gente se rebela. Si no resuelven el problema, tarde o temprano estas personas se rebelan. Cuando tú analizas los casos de divisiones que se dan en congregaciones, te vas a dar cuenta que todos están orientados por la falta de perdón. Gente herida, gente resentida, gente llena de rabia, gente llena de rencor, gente llena de resentimiento que se levantan contra el orden establecido por Dios. El resentimiento es un elemento que lleva a las personas a rebelarse. Cuando una persona expresa, yo no voy a perdonar, inmediatamente hay que ponerse pilas, porque tarde o temprano se puede rebelar, se convierte en un candidato o en una candidata para la rebelión. No estoy diciendo que una persona que no perdona es un rebelde, pero cuando una persona decide no perdonar, inmediatamente ha dado el primer paso para rebelarse, y eso fue lo que pasó con Absalón. El problema de la falta de perdón. Dijo Jesús, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué razón? Por la falta de perdón. Y esto fue lo que pasó con David y Absalón. Por eso, si tú hoy tienes falta de perdón, hoy tú tienes que romper con esa falta de perdón. Si tú estás aquí y vienes de otra congregación y en la otra congregación te hicieron daño, tú tienes que perdonar y buscar ayuda para que perdones a ese hombre de Dios o a esa congregación que te hizo daño. ¿Sabes por qué? Porque el daño que tú no resolviste allá y el daño que no has querido resolver aquí, lo que te sucedió allá lo vas a traer para acá también. Y eso puede provocar tarde o temprano una rebelión abierta, porque cuando comienzas a ver actitudes que activan el recuerdo de lo que te pasó allá, algo va a suceder. Vas a pensar que te van a hacer lo mismo, que van a proceder de la misma manera, vas a estar a la defensiva y hay un momento que ese resentimiento crece en sobremanera y hay un momento que la persona se rebela completamente en contra de la autoridad de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer hoy contigo? Dios hoy quiere sanar tu corazón. Hoy Dios abre una ventana profética para ti, para que tú digas, hoy yo decido perdonar. Y hay personas que dicen, pastor, pero es que yo no siento perdonar. Es que precisamente
probablemente no vas a sentir perdonar, porque en el reino las cosas no operan en base a lo que tú sientes, sino en base a lo que tú decides, porque los sentimientos son muy variables. Un día te vas a sentir de una manera y otro día te vas a sentir de otra, pero cuando tú tomas una decisión, tú dices: siéntame como me sienta, así tenga ganas de agarrar un machete y arrancarle la cabeza, no importa, yo decido perdonar. Perdonar no es fácil, pero tampoco es imposible. Y si hoy tú perdonas, las bendiciones que Dios tiene trazada para tu vida se van a comenzar a activar con poder y gloria, porque todo se activa en base a una decisión. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y Dios te dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Cuando tú perdonas, tú te liberas del odio, del rencor. Cuando tú perdonas, si hay enfermedades en tus huesos, por el problema del perdón comienzas a ser sanado. Cuando tú perdonas, tú te liberas de todo aquello que te hace daño. Cuando tú te liberas, las relaciones nuevas que se van a manifestar a tu vida comienzan a armonizarse. Todo comienza a cambiar cuando tú perdonas. Hay una ventana de Dios para tu vida hoy. Tienes que perdonar. Si vienes de una congregación donde el pastor te hizo daño, tienes que perdonar a ese hombre de Dios. Si vienes de un matrimonio donde te hicieron daño, donde te hirieron, donde te maltrataron, tienes que perdonar a ese hombre, porque si te casas con un segundo hombre, este segundo hombre va a llevar los platos rotos del primer hombre. ¿Por qué razón? Porque no has aprendido a perdonar. Y es por eso que hay gente que tiene 3 y 4 divorcios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces esas inestabilidades matrimoniales están orientadas por la falta de perdón. Pero si hoy tú permites que la presencia de Dios se active en tu vida, la venda va a ser quitada de los ojos y tú vas a ver las cosas conforme a como Dios las ve y no conforme a la circunstancia. Y el pasado te lo dice, porque Dios te dice hoy: no pongas tu mente en las cosas pasadas, no traiga memoria de las cosas pasadas. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere hacer algo nuevo hoy. Y yo te voy a decir algo: si tú hoy te decides a perdonar, lo viejo va a morir y lo nuevo va a comenzar a nacer. Si tú hoy decides perdonar, todo el pasado triste, todo el pasado trágico, todo el pasado degradante para tu vida, hoy se va a romper por el poder del Espíritu Santo. Hoy Dios hace algo en tu vida. Hoy Dios está confrontando directamente tu espíritu. Yo no estoy hablando a tu mente el día de hoy, yo estoy hablando a tu espíritu. Estoy dando toda palabra que sale de la boca de Dios, y la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, llega a los tuétanos, discierne los pensamientos, canaliza las intenciones del corazón. Deja que la palabra corte la falta de perdón, corte el resentimiento e instaura en tu vida el amor, el poder, la autoridad, la visión, el éxito, lo que Dios tiene trazado para ti en el futuro. Rompe con la falta de perdón, rompe hoy con la falta de perdón. Resentimiento o líderes, oído. Si se levanta gente en el ministerio Vino Nuevo que expresa dureza a perdonar, cuidado, es un candidato a rebelarse. Tarde o temprano se revela. Pero si tú abres tu vida al perdón, cosas maravillosas van a acontecer en ti. Por eso tienes que perdonar hoy. No, yo no perdono porque yo tengo dignidad. No, tú lo que tienes es un gran orgullo y una gran altivez, una gran prepotencia, una gran arrogancia que no te deja ver las cosas a la manera como Dios las ve. Pero hoy Dios está abriendo una puerta a tu vida y muchas vidas están siendo ministradas hoy porque tú necesitas perdonar. Tú necesitas perdonar a ese hombre que te estafó y afectó severamente las finanzas de tu hogar. Tú necesitas perdonar a ese padre que te abandonó cuando tú estabas pequeño. Tú necesitas perdonar a esa persona que intentó abusar sexualmente de ti. Tú necesitas perdonar a esos amigos que te traicionaron y te dieron la puñalada por la espalda y no estuvieron contigo en los momentos cuando tú más lo necesitabas. Tú necesitas perdonar
la infidelidad de tu cónyuge. Tú necesitas perdonar los maltratos físicos y verbales de tu cónyuge. Tú necesitas perdonar recuerdos tristes de la infancia, cuando tu padre te golpeaba, cuando tu madre te maltrataba, cuando tus padres te decían todo tipo de cosas terribles. Tú necesitas hoy abrirte al perdón, porque cuando tú te abres al perdón, Dios pasa un bálsamo sanador para tu vida. Y hoy la unción se está moviendo con poder en este lugar. Hoy el poder de Dios se está moviendo en este lugar. Hoy la presencia del Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Hay gloria de Dios en este lugar. Hay poder de Dios en este lugar, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha enviado y me ha anunciado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a publicar el año agradable, el año de la buena voluntad de Jehová. La falta de perdón desata un espíritu de rebelión, tarde o temprano. Tercer elemento de una persona que puede rebelarse: la pasividad. Primero se tornan independientes, luego desarrollan un resentimiento y después del resentimiento comienza ese mismo resentimiento a acrecentarse a través de la pasividad. Y pasividad significa que no se involucran, se aíslan. Este tipo de gente se aísla. Y comienza, como decimos en términos populares, a mirar los toros desde la barrera. Se aíslan, se ausentan. Hay personas que tienen una personalidad reservada y callada. Yo no me estoy refiriendo a esto, yo me estoy refiriendo a gente que está acostumbrada a trabajar en la obra de Dios y de la noche a la mañana se aíslan completamente. Se empiezan a aislar y comienzan a hacer las cosas aisladamente. Y esto fue lo que pasó con Absalón por causa de la falta de perdón. Cuando la gente no perdona, la gente se aísla. Mire la actitud de Absalón. Dice el texto: mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. No hablaba ni lo bueno ni lo malo. 3 años seguidos, calladito, conspirando lo que iba a hacer en contra de su hermano. Porque cuando una persona desarrolla un espíritu de rebelión, se aísla, se ausenta de la congregación y así sucesivamente. Y cuando ese aislamiento se concreta, viene la rebelión abierta. Por eso dice el texto: y Absalón había dado orden a sus criados: cuando el corazón de Amnón esté alegre con el vino, entonces matadle. Cuando una persona bajo rebelión está en estas fases, se convierte en alguien muy peligroso. Cuando yo comienzo a observar un espíritu independiente y un espíritu de aislamiento, hay que prepararse y hay que levantarse con la fuerza de Dios. Porque aunque los rebeldes confían en carros y en caballos, nosotros en el nombre de Jehová confiamos. Porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Porque Dios levantará en juicio toda lengua que se levante en contra de ti. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuidado con la pasividad. Cuidado con la pasividad y el aislamiento. Tarde o temprano puede conducirte a la rebelión. Si esta pasividad está acompañada de independencia y de resentimiento, esto te puede llevar a la rebelión. Siguiente aspecto: las murmuraciones o críticas. Hay un momento que la persona rebelde no desarrolla un carácter de pasividad todo el tiempo, comienza a exteriorizar lo que hay en su corazón, porque en la abundancia del corazón habla la boca.
¿Y qué hace? Comienza a criticar, todo lo critica. Critica la adoración y la alabanza, critica la forma como los líderes toman las decisiones de la congregación, critican cómo las personas cantan, critican cómo se desarrollan las danzas, critican la nueva decoración que hay en la congregación, critican de que este pastor no usa flu y corbata, sino que usa camisa y jeans. Critican todo, todo lo critican. Desarrollan un espíritu crítico, destructivo. ¿Por qué razón? Porque en ellos hay un espíritu de rebelión que se está desarrollando, que fue lo que pasó con Aarón y María, ambos hermanos de Moisés. Por eso dice el texto, María y Aarón hablaron contra Moisés. Hablaron contra Moisés. Y ya todos conocemos la historia, lo que pasó con Aarón y con María. La crítica se constituye en un elemento que activa tarde o temprano un espíritu de rebelión. La murmuración. ¿Qué significa murmurar? Hablar bajito, hablar entre dientes. La murmuración es como un cáncer que se desarrolla en el cuerpo sin que la gente lo sepa. Cuando abres los ojos ya ha hecho metástasis. Así es la murmuración dentro del pueblo de Dios. Pero Dios desea hoy que tú sustituyas la murmuración por una palabra y por un carácter de bendición. Yo no permito que en este pueblo haya chisme y haya murmuración. En vino nuevo se tiene que diseminar es bendición y buenas noticias, no malas noticias. Para eso Dios nos ha constituido, para eso Dios nos ha establecido. No es malo tener un carácter de independencia, pero mientras usted está en una congregación y está bajo la cobertura de un hombre de Dios, usted no puede actuar independientemente. En lo que tiene que ver con el ministerio y con las cosas del reino, usted no puede actuar independientemente. Porque en realidad no es independiente. Está bajo la autoridad de Dios primeramente, está bajo la autoridad de un hombre de Dios y está también bajo la autoridad de líderes. Usted no puede tomar decisiones por encima de sus superiores, porque eso es un espíritu de rebeldía. Y a nosotros los latinoamericanos nos cuesta mucho ser obedientes y sujetarnos. Pero Dios quiere formar eso en nuestro espíritu. El siguiente aspecto que se manifiesta en una persona que se va a rebelar es la diplomacia política. No me estoy refiriendo a la diplomacia política del oficialismo y la oposición. Me estoy refiriendo a la diplomacia política que se da dentro del pueblo de Dios. Porque ¿qué hacen algunos políticos? Y no estoy atacando a nadie, ni a uno ni al otro. Pero ¿qué hacen algunos políticos? En algunos casos no dicen la verdad. Lo que hacen es decir lo que la gente quiere oír para ganar votos. Y prometen y te presentan el cielo, te bajan el cielo a la tierra. ¿Cuál es su objetivo? Ganar elecciones. Una persona con un espíritu de rebelión también opera así dentro del pueblo de Dios. Y este es un tema que no solamente es funcionable para el pueblo de Dios. Si tú eres un líder empresarial y tienes una empresa, estos pasos se pueden conjugar en gente que está contigo y que se te puede revelar en un futuro. Si tú eres un empresario y tienes un empleado que todo el tiempo está tomando decisiones a espaldas de ti, a expensas de ti, tú debes tener cuidado, porque tarde o temprano ese empleado que tú tienes se te puede revelar. El siguiente aspecto es la diplomacia política. Una persona con espíritu de rebelión, cuando se levanta una oposición, él habla cosas, apoya cosas y presenta cosas como correctas a la oposición cuando éstas no son correctas. Es decir, lo torcido lo presenta como derecho. Lo tergiversado lo presenta como coherente. Así actúa alguien que camina bajo un espíritu de rebelión. Y esto era lo que pasaba con Absalón. Dice, entonces Absalón le decía,
mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Es decir, lo que tú estás diciendo en contra del rey es así, es correcto. Pero hay un problema, que el rey no tiene la capacidad para atenderte. Así actúa el espíritu de rebelde. Actúa políticamente, diplomáticamente, para que la gente oiga lo que realmente quiere escuchar y no lo que necesita escuchar. Y así poco a poco, dice el texto, que Absalón se ganó el corazón de Israel. Absalón concretó un golpe de estado en contra de su propio padre David. Y esto trajo como consecuencia un desastre en la nación de Israel. El siguiente aspecto del espíritu de rebelión, y este mensaje usted debe comprarlo, ¿yo? Porque esto hay que oírlo y oírlo y oírlo y oírlo hasta que se meta en su espíritu y usted esté habilitado con la sustancia de Dios para contrarrestar la rebelión. El autoengaño. ¿Qué significa el autoengaño? La falsa expectativa de éxito. Cuando una persona comienza a evolucionar y comienza a tener éxito, muchas veces no sabe manejar el éxito y se comienzan a desarrollar en su vida delirios de grandeza. Y cuando estos delirios de grandeza se manifiestan es muy peligroso porque el estrellón viene con todo. Hay cosas básicas que usted debe tener. Si usted toca piano, usted se tiene que acordar y tiene que respetar al primer hombre que le ayudó a tocar el piano por primera vez. Si usted canta, usted tiene que recordar al primer hombre que por primera vez, o a la primera mujer que por primera vez le dio sus primeras clases de canto. Si usted es un profesional de la medicina, usted tiene que acordarse a la maestra que usted más quiso en la primaria. Porque esto va a hacer que el éxito no se te vaya a la cabeza y que tú respetes a las autoridades de por vida. Porque cuando tú honras a las autoridades, Dios también te honra a ti, porque Dios honra a los que le honran. Yo no me olvido del pastor Orlando Gil, porque fue el primer hombre que me pastoreó. Fue el primer hombre que me canalizó. Fue el primer hombre que creyó en mi ministerio. Fue el primer hombre que me dio una credencial ministerial. ¿Cómo me voy a olvidar de ese hombre de Dios? No me puedo olvidar de ese hombre de Dios. Y lo bendigo donde quiera que esté. ¿Cómo me voy a olvidar del pastor José Inciarte, que cuando salí de la iglesia Monte de Santidad me abrió las puertas? Y cuando ese hombre se iba de viaje, él no me ponía mucho a predicar, pero cuando ese hombre se iba de viaje, él una vez le dijo a mi padre: Octavio, yo te voy a decir algo. Cuando yo me voy de viaje, yo quiero que quien predique sea tu hijo, porque es el predicador en quien yo confío cuando yo me voy de viaje. Yo no me puedo olvidar de un hombre así. Yo tengo que bendecir lo que fue la vida y el legado de ese hombre de Dios. No me puedo olvidar del apóstol Arnoldo Linares, un hombre de Dios a quien lo bendigo, el hombre que me pastoreó y el hombre con quien yo viví de manera experimental por primera vez en una congregación lo que es el mover apostólico y profético. Yo tengo que bendecir a ese hombre de Dios y yo lo bendigo y bendigo a su esposa Bexabé y bendigo a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque en usted se tiene que formar un carácter de respeto a la autoridad. Usted tiene que acordarse del primer pastor que tuvo antes de mí y tiene que bendecirlo, tiene que amarlo y tiene que honrarlo. Así haya cometido fallas, así haya tenido errores, así algunos de ellos hayan metido el pie hasta lo último de los pastores que usted tuvo, usted tiene que bendecirlo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de esos errores, la vida, el ministerio, el legado y la unción de esos hombres de Dios lo preservaron a usted para que usted hoy pudiese estar sentado aquí el día de hoy. Usted tiene que respetar la autoridad, usted tiene que bendecir la autoridad, usted tiene que honrar la autoridad. Y si usted se va de una congregación, váyase de esa congregación, pero no maldiga, no hable mal del hombre de Dios, bendígalo y venga a este lugar con un corazón sano, con un corazón libre, con un corazón restaurado, para que la rebelión que usted quizá quiso iniciar allá no la levante aquí. Pero mucha gente no entiende esto.
porque son rebeldes. Usted tiene que bendecir, no que yo vengo de una congregación donde son una cuerda religiosos y usan la falda larga hasta aquí y las mujeres ni siquiera se afectan las axilas y no se maquillan y parecen una cosa. Mire, hermano, ese hombre religioso fue el que Dios usó para que usted llegara a los pies de Jesucristo. No hable mal de él, bendiga a ese hombre de Dios y gócese aquí en el Señor. Pero gente que no honra la autoridad porque incurren en autoengaño. ¿Qué es autoengaño? El complejo de superioridad. Mire lo que dice la Escritura. Esto es un principio. Esto es un principio. Mire lo que dice la Escritura. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que su señor. Lo que esto quiere decir es que hay un legado de autoridad que tú siempre vas a tener que respetar. Así no estés bajo esa autoridad. No hace mucho me conseguí al pastor Orlando Gil, nos abrazamos, nos besamos. Tú lo conoces, tú también fuiste de allá, juntamente conmigo. Y estaba con un ministro y le dije, le presento a mi pastor. Esas fueron mis palabras. Y él, sí, es verdad, yo soy su pastor. Se emocionó cuando yo dije eso. Y tiene que ser así, usted tiene que respetar la autoridad. Usted no puede hablar mal de la autoridad. Usted tiene que bendecir a la autoridad que usted tiene. Porque esto es un principio. Mire lo que dice el texto. Ni el enviado es mayor que su señor. Ni el enviado es mayor que su señor. Dando a entender de que hay una autoridad que de por vida tú vas a tener que respetar. ¿Cuántos pastores tuvo usted antes de llegar aquí? Quizás algunos tuvieron 2 pastores o 3 pastores. Aunque hay algunos que son cabras locas y andan saltando de congregación en congregación. Pero ¿cuántos pastores tuvo usted antes de estar bajo mi cobertura? Por supuesto, los que no creyeron, los que creyeron en el Señor aquí, el único pastor he sido yo. Y espero ser yo hasta que Cristo venga. Pero hay personas que vienen de otras congregaciones. Bueno, si usted tuvo 3 pastores y el tercero he sido yo, usted tiene que quedarse aquí. No se puede ir para otro lado. 3 pastores. Bueno, usted tiene que respetar a esos 2 pastores que usted tuvo primero, porque fueron sus autoridades y fueron la plataforma profética para que usted llegara aquí. Bajo circunstancias positivas o negativas. Pero usted está aquí porque hubo alguien que le abrió el camino para estar aquí. Usted tiene que respetar a esos hombres de Dios. Usted tiene que respetar a su abuelo que no veía desde hace mucho tiempo. Usted tiene que respetar a sus familiares. Usted tiene que bendecir sus raíces. Porque cuando usted bendice sus raíces, el éxito no se te va para la cabeza. Caminas en humildad y entre más humildad, más exaltación y más éxito. Porque Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Por eso hay que tener mucho cuidado con el autoengaño. A Luzbel se le decía sello de perfección, pero él no entendió esto. Luzbel, antes de ser diablo, de ser Satanás, se le llamaba sello de perfección, pero él no entendió esto. Y Dios dice, por la multitud de tus contrataciones se llenó tu corazón de orgullo y quiso ser semejante a Dios. Él quebrantó este principio. Él quebrantó el principio de que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Porque la palabra sello de perfección no era una realidad para que Lucifer dijera, yo me voy a sentar al lado de Dios. El término sello de perfección indica de que cuando la gente veía a Lucifer, admiraban, apreciaban, entendían, internalizaban de que un ser tan espectacular, tan especial, tan lleno de luz, tan lleno de excelencia, no podía proceder de otra persona que no fuese Dios. La misma manifestación de Lucifer provocaba que los ángeles se arrodillaran para adorar a Dios, porque ellos decían, no, alguien tan perfecto como él
no puede proceder de otro diseño que no sea del diseño directo de Dios. Por eso es que a Luzbel se le llamaba sello de perfección. Y sabe una cosa, cada uno particularmente es un sello de perfección en las manos de Dios. Ahora, queda de tu parte, si ese sello de perfección que tú eres se te va a la cabeza y te llenas de orgullo y te llenas de altivez como hizo Nabucodonosor, o ese sello de perfección que tú tienes, lo haces para glorificar el nombre de Dios. Queda de tu parte, si ese sello de perfección que tú eres, lo utilizas para que la gente glorifique el nombre de Dios y para que la gente vea a Jesús a través de ti, o para levantar a través de ti una excentricidad personal. Tú tomas la decisión, pero yo te aconsejo que no caigas en el autoengaño, que le des la gloria a Dios, que entiendas que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Rey de este lugar, Jesucristo es el Señor de este lugar, Jesucristo es quien gobierna en este lugar. No estamos proyectando una personalidad, no estamos proyectando un personalismo, no estamos proyectando una excentricidad personal, estamos proyectando la gloria de Dios, estamos proyectando el poder de Dios, estamos proyectando el obrar de Dios. Que cuando la gente vea vino nuevo, que cuando la gente te vea a ti, no te alaben a ti, sino que alaben al Rey de Reyes y Señor de señores. Usted no puede caer en el autoengaño, porque el autoengaño te lleva a la rebelión. Ese autoengaño fue el que provocó que Luzbel se llevara las terceras, cuartas partes de ángeles que había en el cielo. Rebelión. El autoengaño. Rebelión. Y mire las cosas que Dios decía de Luzbel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse. Hay gente que no entiende que en el lugar en el cual están es porque Dios los puso. Yo te puse, Dios hace un énfasis, yo te puse. Tú lleno de sabiduría y acabado de hermosura. La palabra acabado significa de que Dios, al momento de crear a este ser, minimizó todos los detalles habidas y por haber, para que no hubiera ni la más mínima fisura y la más mínima duda de que un ser como este definitivamente solamente podía proceder directamente de Dios. La rebelión, el autoengaño te lleva a la rebelión, porque un pensamiento desata una acción. Un pensamiento concebido desata una acción. Una acción concebida desata un carácter, y un carácter concebido desata un destino. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. No entendió que fue Dios quien lo puso. Puso su mirada en su hermosura y no en el Dios que le dio la hermosura. Puso su mirada en su perfección y no en el Dios que lo creó perfecto. Por eso Dios siempre nos ordena a recordar a los hombres que bendijeron nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no vayan a celebrar la cena del Señor, no vayan a celebrar la cena del Señor sin acordarse de mí. Por eso Él dice: haced esto en memoria de mí. Y hay gente que se olvida de Dios, se olvida de su familia, se olvida de sus pastores, se olvida de todo el mundo. Haced esto en memoria de mí. Y después viene el siguiente proceso, que es la rebelión a gran escala. La persona se rebela, se quita la careta y traza la rebelión. Después hubo una gran guerra en el cielo. Luchaban el dragón, el diablo y sus ángeles. Rebelión, lucha, conflicto, rebelión. Y dijo David: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Imagínate David al abrir sus ojos y enfrentarse a la inédita situación de que su hijo no solo le quería quitar el trono, sino que quería también matarlo.
Porque la persona rebelde quiere lo que tú tienes. Absalón se levantó, tome esto en su espíritu. Absalón se levantó para ser David en todo. Porque hasta las mujeres de David se las agarró para él. Por eso dice, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. El rebelde pierde la vergüenza, porque él tiene un objetivo, tomar el control. Otro texto hablando de Judas, un rebelde que entregó a Jesús, dice, vino Judas y con él mucha gente con espadas, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Rebelión abierta. Dios ha traído esta palabra hoy apostólica para entrenar su vida. Di órdenes de que todos los profetas y profetisas debían estar hoy aquí, porque un profeta que no entienda esta palabra, su ministerio profético se puede ver en manifestaciones de desconocimiento. Todo profeta tiene que entender esto, y todo profeta debe detectar cuando un espíritu de rebelión se está levantando en una congregación. Porque lo apostólico pone orden, pero lo profético detecta el orden que debe manifestar lo apostólico. El espíritu de rebelión se constituye en una de las peores tragedias que enfrenta el pueblo de Dios en la actualidad. Muchas congregaciones se levantan bajo el fundamento de una división. Mucha gente hoy en día se está levantando en contra de hombres de Dios. Muchas personas hoy, movidas por un espíritu de rebelión, agarran el Facebook, agarran las páginas web para hablar en contra de hombres de Dios. Mire, mi hermano, métase este principio en su espíritu. Haya pasado lo que haya pasado, haya cometido su antiguo pastor o su antigua pastora los pecados y errores que haya cometido, usted no tiene que hablar mal de ningún hombre de Dios. Bendiga, porque cuando usted bendice, la bendición que usted lanza, a usted también se le devuelve. Bendeciré a los que te bendijeren. Génesis capítulo 12. Cuando usted bendice, Dios también le bendice a usted. Entrénese hoy para la obediencia. Entrénese hoy para hacer la voluntad de Dios. Entrénese hoy para entrar en la línea de Dios. Entrénese hoy para entrar en el proceso de Dios. Rompa ese espíritu de independencia. Rompa ese espíritu de fiera indomable. Rompa ese espíritu. Rompa ese estigma de sublevación. Rompa ese espíritu de rebeldía. Rompa ese espíritu de desobediencia. Y que usted pueda decir, hoy ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Rompa con la rebelión y las puertas de Dios se van a abrir para usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted bendice la autoridad, Dios te coloca en autoridad también. Cuando usted bendice la autoridad, Dios te hace funcionar en autoridad. Cuando tú bendices la autoridad, Dios abre puertas para que la autoridad que Dios tiene trazada para ti también comience a manifestarse. Cuando tú bendices tu cadena de mando, Dios abre una puerta para que tú también tengas cadenas de mando y muchos sean influidos a través de su legado. Por eso, mi hermano, levántese y resplandezca, porque la luz, la buena nueva del reino se está manifestando en usted, y usted hoy se levanta como un hombre y una mujer que fluye en autoridad, que no camina en rebelión, que no tiene un espíritu independiente y que hace las cosas a la manera de Dios y no a la suya. Mis hijos espirituales e hijas espirituales están en Chalón. Están en Chalón. Textos bíblicos que utilicé, anótelos rápido. Primera a los Corintios 4:2. Rápido, esto es rápido. Segundo libro de Samuel 3:20-21. Segundo libro de Samuel 18:5. Segundo libro de Samuel 18:14. Segundo libro de Samuel 12:18.
Voy a hacer una corrección. No es correcto decir primera de Samuel, se dice es primer libro de Samuel. Porque no es una carta, es un libro. Se dice primera es cuando habla de primera a los Corintios, primera de Timoteo, porque son cartas, ¿ok? Segundo libro de Samuel 12:18. Segundo libro de Samuel 12:18. Primer libro de Reyes 1:5-7. Evangelio de Mateo 24:10. Levítico 20:17. Segundo libro de Samuel 13:22. Segundo libro de Samuel 13:28. Números 12:1. Segundo libro de Samuel 15:3. Segundo libro de Samuel 15:6. Juan 14:12. Juan 13:16. Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:12-13. Ezequiel 28:17. Lucas 22:19. Apocalipsis 12:7. Segundo libro de Samuel 16:11. Segundo libro de Samuel 16:22 y Mateo 26:47 y 40. Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.